Bien, vamos a conversar con el señor Eddie de Gracia, quien es subdirector o subencargado del Departamento Internacional de la Fuerza del Pueblo. Bueno, y qué bueno que habláramos de estos temas en principio y de otros temas que tienen que ver con la Fuerza del Pueblo también, y el doctor Leonel Fernández, quien es el líder de ese partido. Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias Marino. Junior, muchas gracias. Muy contento con la invitación. Realmente me siento muy bien. Muy bien, bueno, vamos a comenzar con la parte de Leonel Fernández, que lo veo que va a dar una conferencia en Puerto Rico sobre cuestiones económicas, ha estado en Nueva York, ha estado haciendo contactos o internacionalizando la fuerza del pueblo. ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto. El doctor Leonel Fernández se ha caracterizado siempre por tener pues un espíritu internacionalista desde sus inicios en la política y claro, esta vez le ha correspondido disertar una conferencia interesante en Puerto Rico. Ya en otros países también ha sido invitado en múltiples universidades y pues al margen de su condición de político exitoso, también lleva esa dualidad de ser un académico y realmente pues es uno de los políticos y de los intelectuales dominicanos que siempre pues tiene ese nivel de trascendencia en el exterior, sobre todo en temas académicos. ¿Está durmiendo, Junior? No, estoy Pensando. procesando, sí, estoy pensando, eh, porque es interesante la participación de él. Y tú quisiste iniciar el programa sobre Leonel Fernández. Y a mí me gustaría ir un poco más allá, a propósito de esta ola de ascenso de gobiernos progresistas, de gobiernos con inclinaciones de izquierda que está ocurriendo en toda América Latina. Saber cuál es la perspectiva y la posición que tiene Fuerza del Pueblo respecto a este resurgir del progresismo en América Latina. Sí, por supuesto, nosotros somos pues un partido progresista, siempre ha tenido y se mantiene con un nivel de relaciones importante con los demás partidos y fuerzas políticas de América Latina, pues que se inclinan también por esa visión del progresismo y como un tema también que nos vincula siempre pues a la lucha, a los pueblos y a esos niveles sociales, pues como partido pues surge con esta visión y por supuesto que es lo que en América Latina viene resurgiendo y teniendo pues un posicionamiento muy importante en, con este tema ya de que las ideas, crisis que se han ido generando, pues la fuerza del pueblo también se inserta por esa vía y es lo que más pues nos define como partido. Yo tengo mis diferencias con eso del progresismo, pero bueno, dale, Junior. No, ¿ustedes se consideran de verdad un partido progresista? Por supuesto, son ideas que pues nos enarbolan, que nosotros pues nos sustentan y que nos permiten también pues tener esa visión que nos inclinan pues a una visión de progreso en América Latina y con partidos pues que tienen esta misma visión y que pues nos coordinan en una línea para poder mantener pues una visión de gobierno siempre que vaya más comprometido con los niveles más populares, con los sectores y por supuesto siempre pues generar riqueza en los pueblos, pero siempre con ese sentir de que pueda ir pues encaminado a tener un impacto siempre en los pueblos, en la sociedad, en los más pobres. Pero bueno, hay que ver, no sé, hay que ver si Leonel es presidente con la fuerza del pueblo, tendría que demostrar que es progresista. Bueno, Porque además hay que definir qué es progresismo, Junior, porque, bueno, me gustaría ver esa respuesta. sí, es que los gobiernos de Leonel Fernández se han caracterizado siempre por tener una visión también muy acompañado de políticas sociales. Recordemos también que en su gobierno pues se ha caracterizado siempre porque fue donde surgieron muchos programas de ayuda y eso pues permitió de alguna forma también que pueda generarse toda una visión que ha venido sustentando y desde sus inicios en la política el doctor Leonel Fernández siempre también pues ha tenido todas estas inclinaciones siempre a una visión que pueda sustentarse siempre en esta pues
en estos niveles de progreso y de vínculo siempre con los más desposeídos. Pero lamentablemente, en el caso de República Dominicana, esos planes sociales se han convertido en un círculo vicioso de reproducción de la pobreza. Leonel, Danilo, ahora Luis, miles de millones de pesos ha invertido el Estado Dominicano en estos programas. Y mientras más años pasan, más gente ingresa. Entonces, ¿cuál es el progresismo de eso? Si reproduce la pobreza, si no se presentan logros concretos de que esas personas cumplieron metas y lograron salir de ese círculo, conseguir empleo e insertarse al mercado laboral. Sí, mire, el propósito de los planes y las ayudas sociales no siempre están determinados para ser pues, en el tiempo constante, siempre tienen una caducidad. El propósito es acudir, impactar en grupos sociales que en su momento tienen esa necesidad. Bueno, el problema es también que en su momento, cuando se acudió a estas ayudas, eran necesarias y se han venido manteniendo. La pandemia, la crisis económica, ha generado que estas ayudas pues, se mantengan. Sin embargo, vemos también que el gobierno lo que ha ido es desmontando muchas ayudas sociales. Sin embargo, ¿qué es lo que ha dejado la pandemia? ¿Qué es lo que ha dejado la crisis? Pérdida de empleo, inflación, crisis económica, no hay oportunidades y tiene que existir un gobierno también que de esa misma forma pues pueda implementar estos programas de ayudas sociales con el propósito de mitigar esos impactos que tienen los pobres. Y es lo que nosotros estamos viendo, que es la ausencia que hoy tiene el actual gobierno y que en su momento esos programas pues se insertaron y que hoy se han ido descontinuando. Pero que el gobierno de Luis Abinader lo que ha hecho, lo que han hecho los otros, primero ha dado la tarjeta, lo único que le cambió el nombre. Yo no creo en esas ayudas de que llevarle dinero a la gente. Incluso anteriormente, no sé, ahora se le daban tarjetas a las familias completas y gente joven. Yo creo más bien en que la gente debe tener un acceso a la salud pública, que no la tiene con facilidad, a la educación, que no la tiene. Vemos decenas de escuelas ahí. ¿Para qué sirve el 4%? Hasta ahora para mí no ha servido para nada, para enriquecer a la gente que ha ido al ministerio, para botar dinero en solares y escuelas, porque el currículo no ha servido para nada. Ese dinero se ha perdido y se ha demostrado ahora. Sí. Y hay otros... por cierto, le ha dado la razón al presidente Fernández, cuando en su momento pues tenía una propuesta que es la que en el tiempo se ha demostrado, un aumento del presupuesto de forma escalonada. El problema es que Leonel fue presidente. El problema es que, mira qué pasa, Leonel fue presidente. Yo creo que un gobierno bueno, 96-2000. Pero igual se quedó, no hubo ningún cambio en el sistema. Danilo fue presidente, Hipólito fue presidente, no hubo ningún cambio. No en el sistema político, no es eso lo que yo hablo. Sistema de servicios públicos de la ciudadanía, lo básico. Entonces, venir ahora con ese discurso no es bueno. Y lo del progresismo, ¿qué es el progresismo? Para mí el progresismo es que la gente realmente tenga acceso a los servicios sin que se pierda tantos millones en manos de funcionarios. Ese dinero, si es verdad, yo no estoy condenando a nadie, debería dedicarse a qué? Al servicio de la gente. Y eso no ha pasado hasta ahora. Lo que se ha perdido es mucho dinero en manos de mucha gente que ha ido al Estado a enriquecerse masivamente. Sí. Yo creo que es insensato desde mi punto de vista. Primero, lo que está planteándose el gobierno de disminuir la partida que le corresponde a educación por ley, como también pretender decir, bueno, que Leonel tenía razón cuando hablaba de la gradualidad. ¿Cuál es la evaluación a fondo seria que se tiene de qué ha ocurrido con el dinero de educación para determinar si es que era mucho o si es que era poco? Lo primero que hay que evaluar, ¿dónde está el dinero? Decía Marino, bueno, ha servido para que todos los que han pasado por ahí se enriquezcan. Un festival de construcciones sin planificación. Entonces yo creo que lo primero es eso, pero además hay que recordar que el 4% para educación dejó de ser un enunciado en la ley
y se convirtió en un derecho social, porque fue la ciudadanía en las calles, movilizada, que obligó a Hipólito y a Danilo a firmar un compromiso de que le iban a dar cumplimiento a esa parte de la ley. Por lo tanto, no se puede despachar ningún gobierno, Marino, con que amaneció hoy que hay que modificar la ley y vamos a estudiar si le quitamos el porcentaje o lo disminuimos. Al contrario, la educación. la ley la han manipulado en los resultados para nada. Cuando yo me refiero a que el doctor Leonel Fernández tiene la razón, es precisamente por lo que estamos viendo hoy. Lo primero es que el presidente Fernández siempre ha estimulado y cree en un presupuesto alto para educación, un 8%, incluso un 12%, todo programado de cara al futuro a que vaya encaminado al mismo crecimiento. Que hoy los resultados en educación no están directamente proporcional al nivel de recursos que manejan, por supuesto que sí. La estadística lo dice, pero no es por culpa de los recursos. Por supuesto, no es por culpa de los recursos, porque los recursos no son los que determinan una educación de calidad. Es el manejo. El manejo, la inversión, los profesores. Y es que no hay capacidad para invertirlo bien. Por supuesto que hay que invertir también en los maestros. Entonces, precisamente eso es lo que nosotros decimos que el doctor Leonel Fernández se enfocó. Un presupuesto siempre importante, un presupuesto alto en educación, pero bien administrado. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué era lo que él pretendía? Que en la medida que se va implementando una política de educación correcta, una política encaminada a la formación de maestros, a la tecnología, en esa misma medida, de forma escalonada, se va incrementando el presupuesto. Porque si le dan un presupuesto que no tienen un programa para invertirlo, entonces lo que se va es, como hizo el gobierno pasado también, en mucha construcción de escuelas, quizá muchos equipos, pero que después no podían ser utilizados. Entonces, la idea es precisamente siempre destinar un presupuesto importante para la educación, pero un presupuesto que sea viable en su ejecución. Supuestamente van a variar esa ley, van a quitarle recursos. Lamentablemente. Porque se han perdido, dicen los diputados en el Congreso que ese dinero no ha servido para nada. No, y mire, y usted sabe qué es lo peor, que no se sabe para qué es. Porque supuestamente dicen y que después eso se puede utilizar incluso en otras cosas que no sean educación, pero ya es el presupuesto que tiene educación. Y es un presupuesto que se debe de mantener. Bueno. Es el nivel de incoherencia que tiene hoy el gobierno. Pero usted cree como dirigente político y como seguidor de la doctrina de Leonel Fernández en cuanto a la educación, que se puede reorientar la inversión en la educación todavía, con eso que tenemos? Por supuesto, siempre se puede hacer, siempre se puede mejorar. La tendencia es siempre a recuperar y modificar lo que sí tiene hecho. La idea es que se mantenga un presupuesto también importante en educación, pero que sea bien administrado, que sea bien aplicado, que se invierta en los profesores, que se invierta en equipos, que se invierta en los planteles, pero que se invierta también, que sea integral, porque el propósito es tener una educación de calidad que se comprometa con el presupuesto que se está desarrollando. Pero hay estudios, se han hecho evaluaciones para llegar a esa conclusión, que es lo que me preocupa, que es cómo se llega a la conclusión de que hay que disminuir. ¿Por qué es que no ha funcionado el 4%? Lo primero que hay que hacer es eso. ¿Dónde está el dinero que ha destinado el país para educación? ¿En qué manos han quedado? Lo que pasa es que como este gobierno no llegó con un plan, no saben qué es lo que ellos van a hacer en cada una de las dependencias, entonces ellos se plantean ahora disminuir el presupuesto. Pero ellos no han explicado. El de Danilo tenía un plan. Los gobiernos han llegado con un plan. Danilo Medina también desarrolló un plan, pero nosotros, en los gobiernos que le correspondió a Leonel Fernández, se caracterizó por llegar con un plan, ejecutar un plan y por el éxito que ha tenido. Los éxitos que se mantienen, que se ven, que son evidentes, que son tangibles, lo que caracterizó a Leonel Fernández en sus gobiernos. Bueno, vamos a la pausa.